Buenos días, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Física 1. En esta ocasión, comenzando con el tema número 1, la parte que corresponde al sistema de unidades y medidas. Les recuerdo a todos los estudiantes que las videoconferencias de la asignatura física siempre serán realizadas los días martes y jueves. Si por alguna razón no se llegara a realizar, les avisaría en la plataforma qué día sería realizada nuevamente la videoconferencia. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia de hoy. Permítanme cargar la presentación para comenzar la videoconferencia. Ok, aquí tenemos la primera lámina. La primera lámina nos representa la definición de física. En conclusión y en resumidas cuentas, física no es más que la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes que la gobiernan y que gobiernan los fenómenos que se originan en la naturaleza? Fenómenos como la energía y las transformaciones que ocurren con ella. Como es una ciencia experimental, todos los fenómenos que se observan en la naturaleza deben ser probados, ¿verdad? Debemos encontrar los patrones y principios que describen cada uno de los fenómenos. Esos patrones y principios se denominan teorías físicas y están establecidas y se usan ampliamente como leyes o principios físicos. ¿Por qué es importante el estudio de la física? Es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen un soporte y un comportamiento físico y utilizan para esa prueba diferentes disciplinas e ideas. Dentro de esas disciplinas que nosotros utilizamos o otras ciencias que nos permiten utilizar esos fenómenos, encontramos, por ejemplo, la mecánica clásica, el electromagnetismo, la hidráulica, la termodinámica, la física nuclear, la física atómica, la física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Existen otras ciencias como la mecánica de fluidos, la resistencia de materiales, que se encargan de dar respuesta a los fenómenos originados en cada una de estas ciencias, o para poder resolver o dar explicaciones a los fenómenos que ellas se originan. Como toda ciencia, la física se sustenta en las observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. ¿Correcto? Porque para poder alcanzar estos objetivos, la física debe ayudarse de estas ramas que se utilizan para elaborar las teorías y leyes que controlan los fenómenos físicos de la naturaleza. Son diferentes lenguajes asociados a las diferentes ciencias que tratan de explicar estos fenómenos. Entonces, en resumen, la física es una ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos de la naturaleza, que se ayuda bajo otras ciencias que nos ayudan a dar respuesta a estos fenómenos. ¿Cómo resolvemos problemas en física? Para poder resolver problemas en física debemos tener una estrategia, ¿correcto?
Y los ejemplos que vayamos a ver dentro de física, dentro de la materia, nos darán ese procedimiento, los pasos para poder resolver los problemas que se presenten en física. Esto se aplica a todos los problemas que se originan en física. Lo primero que hay que hacer para resolver problemas en física es identificar los conceptos pertinentes asociados al problema. Debemos decidir qué ideas de la física son relevantes para el problema. Debemos identificar la incógnita del problema, es decir, cuya cantidad, cuyo valor se debe encontrar. Por ejemplo, si estamos hablando de rapidez, debemos conseguir los valores asociados a la rapidez, que son la longitud y el tiempo, en qué se desarrolla, el momento en que se desarrolla o que el móvil alcanza esa velocidad al transcurrir una distancia en un cierto y determinado tiempo. Eso es lo primero que hay que identificar. ¿Cuál es la incógnita que queremos calcular en el problema? Después que hemos identificado el problema, debemos plantearnos el problema. Con base a los conceptos anteriores que hayamos elegido en el paso, debemos identificarlo. Seleccionar las ecuaciones que usaremos para resolver el problema y decidir cómo se va a usar esa ecuación. Debemos ayudarnos también dibujando la situación, planteando un gráfico que describa el problema. En física siempre es recomendable en esta parte del planteamiento del problema utilizar gráficos, dibujos que nos puedan identificar, que nos puedan dar una luz sobre el problema que queremos resolver. A continuación debemos ejecutar la solución, sustituir, hacer las cuentas, ¿verdad? Hacer la lista de las cantidades conocidas y desconocidas e indicar cuáles son las incógnitas o las variables y despejar las incógnitas de las ecuaciones. Luego de que hemos ejecutado, debemos evaluar la respuesta, porque todas las respuestas tienen que tener su lógica, deben estar de acuerdo con el problema o con el cálculo que debemos hacer, ¿verdad? No solamente obtener el número, sino entender mejor el problema, entender mejor la solución del problema. Debemos examinar la respuesta para ver qué nos está diciendo la respuesta. ¿Es lógica su respuesta? Si la incógnita del radio de la Tierra, como lo plantea la lámina, es demasiado grande, millas, kilómetros, la respuesta no nos puede dar en centímetros, porque ya de una vez en el análisis de la respuesta nos estamos dando cuenta que hemos hecho mal el cálculo y debemos regresar a revisar lo que hemos hecho. Entonces, en conclusión, para el planteamiento y la solución de un problema en física, se deben cumplir 4 pasos, como vimos anteriormente. Identificar el problema, plantear el problema, ejecutar los cálculos y luego de ejecutar los cálculos, revisar la respuesta que acabamos de obtener con la solución del problema planteado. Para yo poder tener un resultado, yo necesito tener un valor numérico. Debemos tener el valor que sea fácil cuantificar, que sea fácil medir. Siempre es así. Para yo poder describir un fenómeno, yo necesito cuantificar la cantidad o la medida física del fenómeno. Para ello existen 2 cantidades físicas que se refieren a las cantidades. Las cantidades lo que hacen es describir, ¿verdad?, la propiedad que queremos calcular, el valor numérico que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, el peso o la estatura de una persona. Entonces, todas las cantidades o medidas relacionadas con la física se pueden clasificar en 2 categorías.
La primera categoría tiene que ver con las medidas básicas. Son las medidas que forman el fundamento o la base original de las cantidades físicas. Y son 7 medidas básicas. ¿Cuáles son esas medidas básicas? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de sustancia o mol y la intensidad luminosa. Entonces, tenemos 2 medidas relacionadas con las cantidades físicas. La primera de ellas es las medidas básicas que nosotros conocemos normalmente: longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. La segunda categoría que está asociada tiene que ver con las medidas básicas, porque son la combinación de las medidas básicas. Y normalmente estas se calculan. Todas las anteriores se miden. Las medidas derivadas se calculan porque son combinaciones de las mediciones realizadas con medidas básicas. Ejemplos de algunas medidas derivadas: la velocidad, la aceleración, la fuerza, la densidad de masa, de peso, relativa, densidad lineal, superficial, volumétrica, volumen, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos 2 medidas: las medidas básicas, que son las medidas originarias, iniciales, son medidas que se miden, y las medidas derivadas, que se calculan, se originan de la combinación de las medidas básicas. Por ejemplo, la rapidez es una combinación de una medida de longitud y una medida de tiempo. La fuerza es una combinación de una medida de masa y una medida de aceleración, que es una medida derivada de una combinación de una medida básica de longitud entre 2, la medida de tiempo elevada al cuadrado. Entonces, esas son las 2 medidas que existen en física para obtener un valor numérico y poder tener una relación de la propiedad que estoy calculando: medidas básicas y medidas derivadas. En física existen unos estándares que han sido asignados a los fenómenos naturales y describen, y que se utilizan para describir los fenómenos naturales. Para yo poder tener eso, necesito hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición debe estar asociada con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Si tuviese yo que reportar resultados de una medición, alguien que desea reproducir ese tendría que definir un estándar. Debo tener un valor estándar, un valor común para tener la relación con esa medida física. Por ejemplo, si alguien está familiarizado con el sistema de medición, reporta que una pared tiene 2 metros de alto y la unidad de longitud se definiría como el metro. Entonces, el metro es un estándar de longitud en un sistema. En otro sistema, ese estándar de longitud vendría a ser el pie, la pulgada. ¿Correcto? Para yo poder asignar una medida a algo que yo quiero medir. Entonces, los estándares de medición que diferentes personas de lugares distintos se aplican en el universo. Esto quiere decir que en cualquier parte del universo existían medidas estándares que la gente o el pueblo o el país tenía para realizar y poder especificar una medida. Los ingleses tenían el pies, la yarda y la pulgada, ¿verdad?, para estandarizar la longitud de medición, y España, Venezuela tienen medidas de longitud asociadas al metro, estandarizadas, ¿verdad? El metro, el kilómetro, el centímetro.
De eso se trata. Las medidas deben estar estandarizadas de acuerdo al sitio donde se utilicen esas medidas. Más adelante vamos a ver que esa estandarización llegó a ser en forma general y mundial, porque había que ponerle un orden a cada una de las medidas que se generaban en cada país. Por eso es así que en 1960 un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la física, cuyas unidades son la longitud, la masa y el tiempo. En ese aspecto, él definió los estándares de longitud, masa y tiempo para tener la medida a utilizar para un determinado fenómeno o el fenómeno que usted quisiera medir. ¿Ok? Entonces, esas medidas en el sistema internacional fueron el metro, el kilogramo y el segundo. En el sistema inglés fue el pie, la libra masa y el segundo. Hay otras medidas estándares que se definieron también en ese comité. Para la temperatura, el Kelvin. Para la corriente eléctrica, el ampere. Para la intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, el mol. Como ven, esos estándares están asociados a las medidas básicas. Ahí no hay medidas derivadas, porque las medidas derivadas son la combinación de los estándares de longitud, masa y tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las leyes de física se expresan como relaciones matemáticas entre cantidades físicas. En mecánica, las tres cantidades fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, vamos a estudiar por separado cada uno de esos estándares. La longitud, comenzando con la longitud, se definió como la distancia entre dos puntos en el espacio, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Cada país o cada región tenía un estándar de longitud para medir la distancia entre dos puntos. Eso es lo que es longitud, la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Por ejemplo, en 1120 el rey de Inglaterra decretó que el estándar de longitud de su país se llamaría la yarda. Eso fue cambiado o se utiliza todavía, ¿verdad? Nosotros la conocemos como el pie, la milla, ¿verdad? Esos estándares de longitud. Igual, el rey Luis XIV, que era francés, tenía otro estándar de longitud. Entonces, estos estándares de longitud cambian con el tiempo. Cuando un rey subía al trono, cambiaba el estándar de longitud, hasta que todo eso se acomodó, ¿verdad? Y se organizó en esa Convención Mundial de Unidades y Medidas. ¿Ok? Entonces, esa es la historia de la longitud. Pasó desde Inglaterra hasta Francia, hasta que llegó el momento en que fue ordenada por ese comité internacional. En el año 1983 se redefinió como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un tiempo de 1.299.792.458 segundos. Como ven, es un valor más preciso. Nosotros no lo utilizamos así para los ordenadores y computadores. Eso es lo que se define para definir el método. Pero como ven, ha tenido transformaciones a lo largo del tiempo, porque cada país, cada región, cada rey o cada presidente en el país que estuviera tenía y definía su estándar de longitud. Ahí tenemos una tabla con diferentes longitudes asociadas
a la distancia de la Tierra, la distancia al Sol, un año luz, etcétera, etcétera. Pueden revisar esta tabla en lo que tengan algún tiempo en la plataforma. La masa, al igual que la longitud, definió el kilogramo como el estándar, ¿correcto? Que no es más que una masa de un cilindro de aleación de platino iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Peso y Medida de Sèvres, Francia. Tenemos también una tabla donde definimos, ¿verdad?, la masa del universo, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, etc. Y el tiempo de la misma manera que se definió tanto para la longitud como para la masa. De 1889 a 1967, la unidad de tiempo se definió con cierta fracción del día solar medio, que es el tiempo promedio entre llegadas sucesivas del Sol al cenit. Y fue adoptado el estándar en 1967. Y es más preciso porque se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Nosotros la conocemos como el segundo, el minuto y la hora. Así definimos las tres unidades estándares de medida: longitud, masa y tiempo. Tenemos otra tabla donde definimos la edad del universo, la edad de la Tierra, un día, intervalo de tiempo entre latidos normales, etcétera, etcétera. Existen varios estándares de cantidades y medidas. Ahí tienen una tabla donde podemos ver cuáles son los estándares de rapidez, aceleración, momento, densidad, área, volumen y fuerza. Y así habrán muchos más estándares definidos en los libros de física o en los libros de matemáticas. Tenemos una tabla que nos plantea lo que conocemos como prefijos. Los prefijos no son más que la simplificación de las grandes cantidades, llevándolos a la forma de potencia. 1000 lo llevamos a 10 a la 3, 1.000.000 a 10 a la 6, 1 billón a 10 a la 9 y así sucesivamente. En la parte comercial o para definir tecnologías y capacidades se utilizan mucho. Ustedes cuando van a comprar al mercado una computadora, lo primero que preguntan es qué capacidad de almacenamiento tiene, cuántos gigas de almacenamiento tiene o cuántos megas de almacenamiento o de rapidez tiene su computador o su celular. Entonces, para eso se utilizan los prefijos para expresar un valor en potencias de 10. Aquellos valores que son muy altos y que se hacen difícil de manejar, ¿verdad?, o de verlos a simple vista, se expresan utilizando los prefijos de potencias de pi. El análisis dimensional es una parte de las medidas físicas que utilizamos para determinar si una ecuación es válida o no es válida. ¿Correcto? Si está asociada a las unidades que debe estar asociada. Se basa en la combinación de las longitudes básicas que existen en las medidas derivadas. Esas longitudes, sustituyéndolos en las ecuaciones, nos determinan si la respuesta de la igualdad de la ecuación es correcta. Por ejemplo, ahí tenemos una ecuación que determina que la longitud de un móvil es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si la longitud viene expresada, o la posición viene expresada en unidades de longitud, del lado derecho, del lado izquierdo, la sustitución de los elementos de la ecuación nos debe dar igual a la longitud. Es por eso que en esta parte el análisis dimensional nos dice que L es igual a L sobre T al cuadrado, que es la unidad de tiempo elevado al cuadrado multiplicado por la unidad de tiempo al cuadrado. Al eliminar la unidad de tiempo al cuadrado nos queda que la longitud es igual a la longitud.
Lo que nos quiere decir es que la ecuación que está del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación, es igual a la parte que está del lado derecho de la ecuación. Para eso es el análisis dimensional, para ver cuáles son los elementos de las cuales está compuesta la ecuación o la igualdad que nosotros estamos utilizando para tener el cálculo. Esto nos ayuda bastante a ver o analizar el resultado de cualquier cálculo que utilicemos en física. Sistemas de unidades. Los sistemas de unidades que usted ha conocido siempre de bachillerato siguen siendo lo mismo, solo que ahora se definieron en dos sistemas, que son el sistema internacional y el sistema inglés. Usted conocía antes el sistema MKS, el sistema CGS y el sistema inglés. Tanto el MKS como el CGS se acomodaron en un solo, se agruparon en un solo sistema, que es el sistema internacional. Vendría a ser lo que es el sistema métrico decimal, y el sistema inglés siguió siendo el sistema inglés. ¿Correcto? Con estos dos sistemas, nosotros tenemos una idea de las medidas en física que utilizamos para el cálculo de los problemas o para, vamos a decir, adquirir un objeto, comprar un objeto en el mercado. Cuando usted va a una ferretería y va a comprar unos clavos o unos tornillos, esa medida para el cual pide usted las pide en pulgadas en el sistema inglés, y para poder saber su referencia al sistema internacional lo que utiliza es el factor de conversión para tener la idea de cuántos centímetros representa esa pulgada o cuántos milímetros representa esa unidad inglesa. Entonces, básicamente tenemos dos sistemas: el sistema internacional y el sistema inglés. Y con estos dos sistemas estaremos trabajando los problemas en física. ¿Ok? Por ejemplo, en el sistema MKS o sistema internacional, el newton se representa por 1 kilogramo que multiplica 1 metro sobre segundo al cuadrado. En el sistema CGS, ese mismo sería 1 gramo por centímetro por segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés sería la libra, que representa un slug por pie sobre segundo al cuadrado. El slug representa una unidad de masa en el sistema inglés. Necesitamos unidades equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder trabajar un problema, todas las unidades deben estar en el mismo orden. Las unidades equivalentes solo se pueden usar si estamos trabajando dentro de un solo sistema de unidades. Entonces, una unidad equivalente, por ejemplo, es el newton. 123 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a 123 newton. ¿Correcto? 456 log por centímetro por minuto al cuadrado no es 456 libras, ni 456 newton, ni 456 dinas, porque el slug no es una unidad del sistema internacional, es una unidad inglesa. Para que yo pueda denominar eso como una libra fuerza, deberían ser 456 slug por pie sobre centímetro al cuadrado, que representa una libra. ¿Cómo hacemos para determinar a cuántas libras, a cuántos newton o a cuántas dinas eso es equivalente? Para yo poder hacer eso, yo debo escoger el sistema en el cual se quiere definir la cantidad. Siempre, cuando va a resolver un problema, usted debe escoger el sistema en el cual quiera hacer el cálculo. ¿Correcto? Si es en el sistema internacional o si es en el sistema inglés. ¿Cuáles unidades no se encuentran expresadas dentro del sistema escogido? Eso lo tenemos que determinar. Si existen diferentes unidades, usted las debe homogeneizar. Debe realizar las conversiones
necesarias para poder expresar todas las unidades en el mismo sistema. Debe aplicar los factores de conversión. Para ello usted debe tener una tabla de factores de conversión, que ya se la vamos a presentar, que es la que le da la equivalencia de un sistema a otro. ¿Correcto? Para ello usamos las conversiones de unidades, utilizamos los factores de conversión. Cada sistema tiene un factor de conversión. Es así como la milla, que está en el sistema inglés, es igual a 1609 metros y eso también es igual a 1.609 kilómetros. Ese valor, 1609 y 1.609, es lo que se denomina el factor de conversión. En el caso de la longitud o la distancia expresada en millas. Igual pasa con el pie. El pie es una unidad inglesa. Eso es igual a 0.3048 metros. Ese valor de 0.348 metros es el factor de conversión. Y eso es igual también a 30.48 centímetros. Entonces, un factor de conversión no es más que un valor equivalente que nos representa una unidad de un sistema en otro sistema. ¿Cómo aplico yo los factores de conversión? Siempre este proceso en ingeniería es lo que se conoce como el proceso del cálculo por la unidad. ¿Ok? Vemos un ejemplo acá. Suponga que yo deseo convertir 15 pulgadas a centímetros. Necesito el factor de conversión que me lleve las pulgadas a centímetros. Yo sé que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Ese es su factor de conversión. Entonces voy a aplicar una operación matemática, ¿verdad? De multiplicación o división por una unidad. 15 pulgadas, digo, lo multiplico por su factor de conversión que se representa 2.54 es igual a una pulgada. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para obtener centímetros, eliminando el valor de la pulgada que se cancela porque está en la parte inferior de la fracción o la parte superior de la fracción. Al eliminar la pulgada, con la pulgada me queda solamente centímetros. He hecho una eliminación de del valor asociado. Siempre será así. En este caso está multiplicando. Si hubiera sido al revés, que yo llevara los centímetros a pulgada, el factor de conversión queda en la parte inferior y entonces estaría dividiéndose. Entonces, cuando yo lo planteo o se plantea de esta manera, lo que le queda después es realizar la multiplicación por la calculadora. Entonces, para llevar pulgadas a centímetros, 15 pulgadas multiplicadas por el factor de conversión que nos dice que 254 centímetros es igual a una pulgada. En una pulgada tengo 254 centímetros. Pulgada y pulgada se eliminan y multiplico 15 por 2.54. Lo que me queda al responder o a calcular 38.1 centímetros. Esta relación entre paréntesis es igual a 1 y se debe colocar la unidad en el denominador de modo que se cancele con la unidad de la cantidad original. Ahí tenemos otros ejercicios de cómo realizar este cálculo y todos se realizan de la misma manera. Es una operación lineal de multiplicación y división por el valor de la unidad con respecto al factor de conversión. 60 pulgadas llevadas a pie son 60 pulgadas multiplicadas. Un pie tiene 12 pulgadas. Aquí está dividiendo. 60 entre 12. 60 entre 12 pulgadas me da 5 pies. ¿Correcto? Y así tenemos sucesivamente otros ejercicios.
Más adelante veremos en la clase de ejercicios cómo realizar o calcular varios de estos ejercicios. Aquí tenemos tablas de factores de conversión para longitud, área, volumen, aceleración, masa, fuerza y presión. Usted siempre tiene que tener a la mano para resolver ejercicios asociados a factores de conversión. Tenemos otra tabla y llegando al final, lo que son cifras significativas. La cifra significativa es la cantidad de números o cifras que debe tener la respuesta que usted vaya a dar. Para el caso de física, siempre nosotros escogemos como cifra significativa del resultado que tengan 2 decimales, dependiendo del cálculo. Porque si el cálculo es muy pequeño, las cifras significativas tienen que ser todas las cifras significativas que implique dentro del cálculo. Tenemos reglas para cada una de las cifras significativas asociadas al cero. Específicamente, ¿cómo se debe dar la respuesta asociada cuando la cifra significativa tiene ceros? ¿Cuánto es el valor? Se incrementa el valor dependiendo de donde esté colocado el cero. Ahí están las reglas para las cifras significativas. Tenemos algunas operaciones con las cifras significativas. Sumas, ¿cómo deben expresarse? Si lo puedes redondear, por ejemplo, en este caso, que obtuvimos un valor con 4 cifras decimales y la respuesta definitiva, en este caso, fue de 66.5 porque escogimos una cifra decimal, pero pudo haber sido escogido también 3 cifras, 66.503 redondeando la última cifra o 66.50 sin el redondeo de la cifra. Aquí tenemos reglas para el redondeo para poder expresar un valor en física. En una computadora eso no se utiliza porque utilizamos el valor que la computadora nos dé o que nos redondee nosotros dentro de la computadora. ¿Ok? Ahí vemos varios ejemplos de cómo redondear, utilizar el redondeo de las cifras significativas para tener un valor que no tenga cifras decimales. Y con esta lámina hemos terminado la presentación de la videoconferencia por el día de hoy. Entonces, les recuerdo, cualquier duda que tengan, la pueden hacer a través del foro de la aplicación o a través del WhatsApp del celular 0414-511-2518. Esta presentación, al igual que la presentación anterior, están cargadas en la plataforma SAI. Y la videoconferencia de hoy también va a ser cargada en la plataforma Saya 2. En cualquier momento ustedes le pueden mirar y analizar dentro y hacer las respectivas preguntas para contestar las dudas que puedan tener sobre la presentación. En el próximo video veremos cómo resolver ejercicios asociados a los sistemas de medidas en física. Les recuerdo que el próximo martes tendremos, el martes 5, tendremos la videoconferencia asociada a la parte de vectores. La semana que viene, la semana del 5, estaremos poniendo la primera evaluación, los ejercicios de la primera evaluación para ser entregados en la fecha indicada en el cronograma de evaluación que yo se lo recordaré en la plataforma, en los mensajes de la plataforma SAI. Sin más nada que agregar, me despido de ustedes hasta la próxima videoconferencia.